Buen día para todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Tiempo sin estar aquí en este lugar. Estoy feliz, yo me hallo de la felicidad de poder estar otra vez acá con esta responsabilidad, pero con un honor tan grande de poder compartir la palabra. Bueno, recordemos por favor el lema de este año, que es lo que el Señor nos ha hablado y nos ha invitado. ¿Cuál es esa gran invitación del Señor? Que somos la familia de Dios. Como en toda familia, se deben establecer muchas reglas. No, hay normas dentro de las familias, ¿o no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué hay reglas? ¿Por qué hay tantas normas que cumplir? ¿Cuál es el propósito? Para que nos vaya bien, ok. ¿Qué otras? Los jóvenes y los niños dicen, no, para jodernos la vida, ¿cierto? Pero la intención es mucho más allá. Las leyes, las reglas, las normas existen para proteger, para cuidar las relaciones, ¿cierto, abogados? ¿Cierto? En todo ámbito. Ok, a través del estudio del libro de Deuteronomio hemos aprendido mucho acerca de la ley y acerca también de los mandamientos de Dios. Hemos pasado por textos como Deuteronomio 4:40, lo que estabas diciendo, Amandita. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. La intención es guárdalos para que nos vaya bien. Hoy todavía escuchamos el eco de la voz de Dios, ¿cierto? A través de los papás. Obedezca, mijo, mijita, obedezca, pórtese bien para que le vaya bien. Ahí está un eco interesante. Siguiendo el texto que nos corresponde para hoy, vamos a ubicarnos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, versículos 1 al 4. Recordemos que Deuteronomio se dio como el momento en que Moisés, ese gran líder del pueblo de Israel, se estaba despidiendo. Moisés no entró a la tierra prometida. Entonces estaban por ahí en los campos de Moab. Y el gran líder se dirige a la nueva generación que está a punto de entrar a la tierra prometida. Es ahí donde se da Deuteronomio, donde Moisés llega y dice, yo voy a recoger eso que se había dicho por allá en el Éxodo, en Levítico, y yo vuelvo y se los voy a recordar. Los 4 versículos que estudiaremos hoy son tan sencillos y simples, ya ustedes lo verán. Tan sencillos y simples como difíciles de llevar a la práctica. Entonces, ¿qué tal si cerramos los ojos? Nada místico, solamente para que usted no se desconcentre. Pidámosle a Dios que nos hable esta mañana. Amado Padre Celestial, te agradecemos con todo nuestro corazón por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos hoy, en este lugar. Te rogamos, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú nos la das, que nos hagas entender sabiduría a través de ella y que nos retes a vivir como tú quieres que nosotros lo hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo 22 comenzamos diferentes leyes, unas leyes ya de tipo civil. Acuérdense que veníamos viendo muchas leyes acerca de cómo debían ser el tema de las guerras, lo que el pueblo debía hacer. Pero entramos ahora como en este ámbito de leyes civiles, de cómo gobernarse, qué deben hacer en X o Y circunstancia, reglas de relaciones domésticas y personales. Entonces vamos a ver qué va a ser muy claro. Entonces, ¿qué tal si vamos a esos 4 versículos? Deuteronomio, capítulo 22, versículos 1 al 4. ¿Ya lo tienen? Ok, dice así la palabra de Dios. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás.
Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere, y tú la hallares, y no podrás negarle tu ayuda. Versículo 4. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. ¿Fácil de comprender? Sí, está clara la historia. Entonces, Maranata ya, ¿cierto? Son de esos textos que uno dice, ¿y yo qué voy a predicar de aquí? Está todo aparentemente muy claro. Entonces, bueno, la enseñanza de hoy tiene una estructura fácil, sencilla, fácil de recordar. Vamos a ver dos demandas de Dios en la ayuda al necesitado. Vamos a ver qué dice Dios al pueblo de Israel. Dos demandas de Dios en la ayuda al necesitado. La primera demanda la encontramos en los versículos 1 al 3. Volvamos a repetir. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere, y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda. Vemos claramente en estos tres versículos que hay una persona que tiene claramente una necesidad. La necesidad podía ser que se le extraviaba el buey, ¿cierto? O el cordero, o el asno, o cualquier cosa que se le pierda. Esa es la necesidad que tiene. Algo se le perdió, algo extravió. ¿Quiénes acá son perdelones? Ese término yo no sé si existirá, pero lo utilizamos mucho en la familia, ¿cierto? Hay unos personajes característicos en la familia, no voy a decir los nombres, ¿cierto? Para no herir susceptibilidades, pero ¿quién se considera un perdelón? De esos que pierde todo. No, a mí se me pierde todo, las llaves del carro, las llaves de la casa. A ver, ¿quiénes hay por aquí perdelones? Clarita, David, Samuel, David, Ingrid. Qué bien, también. Ok, Katy. Ok, muchos perdelones. Este término, como les dije, no sé si existirá, pero bueno. Esos personajes que se llevan ese título, aparte de la familia, también hay personajes, amigos de aquí en la iglesia, que también tienen ese título de perdones. Les voy a contar dos historias muy particulares. A ver, yo si está aquí mi amigo. No, no está. Igual tampoco les voy a decir el nombre. Pero este amigo, hace muchos años, cuando una de las niñas de él estaba en bachilleres, vino aquí el miércoles a recoger la niña que estaba con los bachilleres. Vino acá, habló con todo el mundo, se entretuvo, se fue y llegó a la casa. ¿Sin quién? Sin la niña. Ese es un personaje, un personaje. Yo me imagino que estaba preguntando, ¿qué se me quedó? ¿Yo para qué fui a la iglesia? ¿Para qué fue? Se le quedó la niña. Ok, ese es uno de los que le iba a contar. Y otro, es una amiga, también muy querida, tampoco les voy a decir el nombre. Se fue a pasear y estaba por allá subiendo en las escaleras de la Torre Eiffel. Y ella normal, estaba subiendo. Cuando de repente una señora en otro idioma le toca el hombro y llega y le muestra y le dice que si esto es suyo, nada más y nada menos que era el pasaporte. O sea, se le había caído escaleras atrás. Esta amiga es ganadora de ese buen título, ¿cierto? Perdelón. Impresionante. Bueno, lo mismo sucedía en aquel entonces, en el pueblo de Israel. Muchas cosas se perdían, la gente extraviaba, el buey, el asno, la oveja, todo se les perdía. Vamos a ver entonces cuál es la primera demanda que Dios le hace a este israelita que lo cobija la ley. Y le decía, vea, al israelita Dios le dice, si usted ve o se encuentra algo extraviado de alguien, usted no le puede negar la ayuda a esa persona. Entonces esa es nuestra primera demanda. No negar la ayuda. Si usted veía como israelita a alguien que tenía esa necesidad porque ese buey o ese asno o esa oveja estaba perdida, usted tenía
o el israelita tenía la obligación, no podía negarle la ayuda a esa persona. ¿Qué tenía que hacer? Se lo tenía que devolver. Y si no conocía a la persona, lo tenía que llevar para su casa, o sea, coge el asno, el buey y todo, vaya, parquéelo en su casa y esperar hasta que la persona buscara y buscara, y cuando lo encuentre se lo tenía que devolver. Dios incluso le dice 2 veces, ¿cierto? En el final del versículo 1 dice, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y en el final del versículo 3 dice, no podrás negarle tu ayuda. ¿Cómo vamos hasta ahí con esa demanda? Fácil. Si encuentra algo perdido, algo que está por ahí extraviado, devuélvaselo. Si usted no conoce a la persona, lléveselo para su casa, espere que lo busquen y se lo devuelve. Vamos a entrar a la segunda demanda. Aquí vamos es súper rápido con esta predicación. Vamos a ver qué dice el versículo 4. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Al israelita, Dios le dice, si usted ve el asno, el buey de alguien caído en el camino, no te apartarás. Como quien dice, no se haga el de la vista gorda, no se desentienda, no se haga el de la Ray-Ban, ¿cierto? No ignore la ayuda que usted puede hacer a esa persona. Muchos tal vez somos muy cómodos, ¿cierto? Vemos que podemos ayudar a alguien y no lo hacemos. Esto mismo pasaba en ese entonces en el pueblo de Israel. Pero es que imagínense también la escena. Aquí uno dice, no, pues aquí en este mundo civilizado, pleno siglo XXI, alguna cosa. En cambio acá, en ese entonces era, pues, terrenos desérticos y todo. Vos ibas por ahí caminando con calor bien bravo, ¿sí o qué? Te encontrás un buey por ahí perdido y uno dice, ay, mano, qué pereza. Que ese asno, ese buey ahí, ¿cierto? Pero no, había una responsabilidad, había un interés de Dios. Por eso vemos que las normas también son buenas, ¿cierto? Dios tenía una intención clara acerca de estas leyes. Pero pasamos por alto quién es ese alguien al que se refiere la ley, ¿cierto? ¿Quién es esa persona que tiene la necesidad? ¿Qué dice el texto acerca de quién es esa persona? ¿Es quién? Un hermano. ¿Y qué más? Vecino. ¿Quién está diciendo? Glorita. Ok, entonces, vea, el hermano que es vecino, el hermano que no es vecino, o el hermano que no es conocido, y a todos les da el título de hermano. Vemos preceptos morales. ¿Cuáles eran el propósito con estos preceptos morales? Inculcar en cada persona del pueblo de Israel la responsabilidad de ayudar a una persona necesitada. Inculcar también en cada ciudadano israelita un espíritu de solidaridad, ayudar al otro. Que el pueblo aprendiera cómo aplicar las leyes de Dios en su relación personal con otros miembros de la comunidad. También, Dianita, ¿cómo estás? Recordemos que en los mandamientos, como lo menciona en Levítico, vea pues también aquí para que vayamos cogiéndole forma a esto. En Levítico 19:18, Dios ya le había dicho al pueblo en ese entonces, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay algo particular que me encanta de este texto, y es que va con una firma gigante. Después de, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, yo Jehová. Ahí quedó firmado ese mandamiento. Las leyes se aplican y se extienden a todos los miembros de la nación, de cada clan y de cada familia.
La referencia que hace en estos 4 versículos Moisés, acuérdense que Deuteronomio está recordando, está trayendo al presente, a esta nueva generación que se está dirigiendo Moisés, le está trayendo ya lo que se había dicho. Y cuando se mencionó esto del extravío y las pérdidas, lo menciona en Éxodo 23, 4 al 5 y dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, lo dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Ahí ese hermano conocido, no conocido, ese hermano desconocido, aquí lo profundiza un poco y se va volviendo la cosa más complicada. Dice también que eso perdido, extraviado, puede ser o del enemigo o de aquel que te aborrece. Comenzamos a entender un poco más el peso de las demandas de Dios al pueblo de Israel. Cuando el necesitado, esa persona que está en necesidad, es un familiar o es un amigo, uno tal vez más fácil, uno dice, pues claro, yo te ayudo, yo te conozco. Ese güey, me imagino, no sé, había alguna señal como hacen ahora con el ganado, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Con el hierro, marcado, ¿cierto? Entonces ahí tenía la F de Fernando. Yo veía a ese güey, eso es de Fernando, ¿cierto? Yo se lo devuelvo a Fernando. Si es familiar y amigo, listo, uno dice, está fácil, lo hacemos. Pero cuando el necesitado es un desconocido, o cuando es el enemigo, o cuando es aquel que te aborrece, pues bueno, uno dice, yo ya soy cristiano, yo lo tengo que hacer, yo le voy a ayudar a esa persona. Listo, yo le ayudo. Quedemos en que vamos hasta ahí fácil. ¿Cómo ven esas 2 demandas? Sencillas de entender, ¿cierto? Ya sabemos, 2 demandas que Dios hace a aquel que está necesitado. Primero, no podíamos ¿qué? O no podía el israelita negarle la ayuda. Y en segundo lugar, la segunda demanda que les hace Dios es, venga, usted no puede ignorar, usted tiene cómo ayudar a ese hermano, usted lo debe hacer, lo tiene que ayudar a levantar. Si ve ese asno caído, ese buey, usted lo debe ayudar. El espíritu de la ley para nosotros hoy tiene implicaciones mucho mayores. Está claro que no debemos o no podemos negar la ayuda a ese necesitado. No debemos ni podemos ignorar la ayuda a aquel que necesita y nosotros podemos ayudarle. Somos los brazos extendidos de Dios. Al que está hambriento podemos ir y darle comida. Al que está privado de la libertad podemos ir a la cárcel y podemos visitarlo. Aquel que está necesitado de un consejo porque tiene un problema, podemos ir y darle el consejo. Jesús dijo que Él no había venido a este mundo a quitar la ley, sino a cumplirla. Creo que muchos de nosotros podemos tener en la mente al leer estos 4 versículos una parábola muy conocida. ¿Cuál? ¿Qué se les ocurre con este texto de Deuteronomio? Una parábola que nos mencionó Jesús. La parábola del buen samaritano, ¿cierto? Eso lo vemos en Lucas 10. Jesús le responde a un intérprete de la ley que le había dicho, Señor, pero venga, ¿yo cómo hago para heredar la vida eterna, maestro? Y Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lo mismo que ya había firmado allá Dios en Levítico. Y ahora viene en este momento cuando le requieren y le preguntan a Jesús y Jesús dice esas palabras. ¿Quién es mi prójimo? Le pregunta este intérprete de la ley a Jesús, queriendo justificarse, ¿cierto? Porque Jesús le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este tipo llega y le dice, pero venga Jesús, entonces ¿quién es mi prójimo? Tratando de justificarse este intérprete de la ley. Jesús llega y le cuenta la parábola. Y llega y le dice, venga, había un judío, un israelita,
que lo roban, lo aporrean y lo dejan ahí medio herido. Pasa un sacerdote, se desentiende, ignora y sigue adelante. Pasa otro israelita, también se hace el de la vista gorda y sigue adelante. Hasta aquí, ¿quién pasa en la historia? El samaritano, ¿cierto? El samaritano sí llega, dice el texto que es ya movido a misericordia, lo ayuda, le limpia las heridas. Se tiene que ir el hombre y dice: venga, yo dejo esta plata acá para que usted me lo atienda al hombre, todo lo que necesite. Si necesita y vale más de eso, tranquilo, yo vuelvo y le pago. Y llega y Jesús le hace la pregunta: bueno, ¿y quién crees ahí que fue el prójimo de este que había aporreado? Y el intérprete de la ley dice: pues claro, el que fue movido a misericordia, el que lo ayudó. Y Jesús, de una manera muy sabia, le dice: listo, ve tú y haz lo mismo. Pero la historia es curiosa porque no nos cuentan de un israelita ayudando al samaritano. No lo cambia, ¿cierto? Dice el samaritano ayudando al judío, al israelita, a ese israelita que está herido. Este prójimo que nos habla acá, Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese prójimo es ese vecino, el desconocido, tu enemigo o el que te aborrece. Ese es nuestro prójimo. Y yo quiero hacerles una pregunta muy concreta en este momento. ¿Cuál es el nombre de ese prójimo que sabes que está en necesidad hoy? Por favor, identifíquelo, ¿cierto? Hay mucha necesidad, hay muchas personas en necesidad. Y eso tenemos que ponerle nombre a ese prójimo que está en necesidad. Pero el evangelio se quedaría extremadamente corto si pensamos que el evangelio solamente consiste en ayudar al prójimo con algo material o superficial. Y tal vez para muchos de nosotros diga: sí, claro, el evangelio es mucho más que ayudar y dar al otro. Pues déjeme decirle que ahora eso es lo que está de moda en las iglesias. Resumiendo y simplificando el evangelio con la ayuda al otro. Prácticamente muchas iglesias se convierten en una ONG. Ayudar, dar, ir, dar de comer. Pero ojo, no me malentienda, ¿lo debemos hacer? Claro que sí, debemos ir y ayudar a aquel necesitado, debemos darle comida, debemos darle un abrazo, debemos hacerlo. Sino que si está en nuestras manos el ayudar a alguien, el ayudar a ese prójimo necesitado con algo material, casi que no necesitamos el evangelio para hacerlo. Si está en nuestras manos y a nuestro alcance poder ayudar a ese necesitado, no tenemos que ser cristianos para poder brindarles ayuda. Es más, muchas personas lo hacen. Impresionante la campaña ahora de María Pajón con este tema del boxeador, ¿cierto? Y ahí recogiendo plata y todo por ese tema de la injusticia con la medalla y todo. Estas personas no son cristianas. Y lo hacen. Conocemos de mucha gente que no tiene que ser cristiana para ayudar al prójimo, para ayudar al otro. Cuando los extravíos, pérdidas o caídas son de algo material, tendríamos a nuestro alcance la ayuda para ese necesitado. Pero cuando son del alma, del espíritu, de las emociones, cuando las necesidades que tiene ese prójimo es la pérdida de algún ser querido, cuando aquel que es extraviado de la verdad, no sabe, no tiene un propósito en su vida, cuando nos encontramos caídos de ánimo, cuando nos encontramos algún hermano caído en su pecado, cuando es este tipo de necesidad, lo único que resta es presentarle a ese prójimo
A ese que está en necesidad debemos presentarle el camino, la verdad y la vida. Debemos presentarle a Jesús, aquel que está en necesidad de cualquier tipo. No podemos negarle nuestra ayuda, y mucho menos nosotros sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo. El versículo 4 termina diciendo: y le ayudarás a levantarlo. Es esa ayuda finalmente la que realmente necesita cualquier prójimo. Necesita un Salvador. Nosotros no podemos negarle la ayuda a aquel persona que está en necesidad. No podemos ignorar que nosotros podemos ayudar a ese prójimo. Sino que nos quedamos muy cortos y pensamos que vamos a buscar ese prójimo en necesidad acá. Obviamente hay muchas necesidades y debemos ayudar a nuestro hermano, al que vemos acá. Pero tal vez el prójimo que usted tiene en la cabeza y que le puso nombre está en dónde, no sé, en la oficina, está, no sé, en sus clases de natación, son tus compañeros de algún deporte, tus compañeros de tenis. Es la amiguita que está en necesidad. Es tu compañero empresario que tiene todos los lujos del mundo, pero tiene una necesidad impresionante de paz. No sé cuál es el ámbito donde está ese prójimo tuyo, pero sí tenemos la ayuda. Tenemos una responsabilidad gigante. Tenemos que presentarle a aquel que dice: yo te doy esa paz que el mundo no te da. Tenemos que llevar a ese necesitado, a ese prójimo, aquel que dice: venga a mí, los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. A veces tal vez andamos como los amigos del paralítico. ¿Recuerdan esta historia del paralítico? Estos amigos que se la inventaron por allá en el techo para llevar y presentar ante Jesús a este amigo que tenía una necesidad que era evidente, el paralítico. Los amigos pensaron que la necesidad principal era ser sanado de esta parálisis. Pero vemos que la necesidad real era ser perdonado. Entonces la invitación y el reto que nos hace Dios hoy son las mismas demandas que esbozó por allá con Deuteronomio. No podemos negar la ayuda al necesitado. No se la neguemos. Debemos presentarle al Señor. Debemos hablar de Jesús. Y en la segunda demanda no podemos ignorar la ayuda que tenemos. Un cristianismo sin compartir a otros se queda a medias. Y mucho más cuando en esta realidad las personas ya están cansadas un poco que le hablen, o que lo inviten aquí a la iglesia, ¿cierto? Las personas que están ahora queriendo: vení, mostrame de ese del que me hablas. Mostrame. Ahí nosotros los que somos papás tenemos una tarea bien sabrosa. No, yo quiero que mi hijo vaya a la iglesia, yo quiero que mi hijo haga el devocional. Y claro, las disciplinas espirituales son excelentes y lo deben hacer, pero mucho más importante es la responsabilidad de antojar a nuestros hijos. A veces nos quejamos de muchas cosas del evangelio, pero tal vez el obstáculo más grande para que haya un evangelio real y genuino aquí en este siglo XXI somos usted y yo el problema. Si la gente no lo ve en nosotros, tenemos
No podemos negar la ayuda a aquel que necesita. No podemos ignorar. Nosotros conocemos al Salvador del mundo. Nosotros conocemos a aquel que puede cambiar cualquier situación, aquel que puede proveer de donde no lo hay. No le neguemos esa ayuda al otro y no ignoremos que está en nuestras manos también. Tenemos una información, un conocimiento que debemos llevar al otro. Entonces, acompáñeme, cerremos los ojos y oremos al Señor. Señor, te damos muchísimas gracias. Tenías una intención tan clara cuando desde esa época les mencionaste a los israelitas principios dentro de estas leyes del buen comportamiento, de la solidaridad, de la responsabilidad, de no negar la ayuda al otro, de no desentenderse ni ignorar esa ayuda que estaba en sus manos, con la cual otro se podría beneficiar. Pero ellos se quedaron hasta ahí. Y nosotros hoy conocemos el final de la historia, Señor. Cuando tú viniste aquí a la tierra y nos dejaste en claro que no viniste a quitar la ley, viniste a cumplirla. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué gran invitación, Señor, nos has hecho. Y qué responsabilidad gigante tenemos sobre nuestros hombros. Hay tanta gente en necesidad, Señor. Si hacemos una mirada a nuestro alrededor, hay tanta gente que tiene necesidad. Claro, vemos necesidades económicas, vemos necesidades emocionales, necesidades materiales, Señor. Y tenemos la responsabilidad de ir y dar, de extender la mano y ayudar a aquel que necesita, a aquel que no tiene. Y es importante hacerlo. Pero hay una responsabilidad que supera todo lo material y lo superficial. Y la invitación tuya, Señor, para nosotros hoy es: no le niegues la ayuda. Debemos presentarte. Que ese prójimo, que ese amigo, que ese familiar, que ese jefe, que ese compañero de trabajo, esa amiguita del colegio, ese amigo del colegio, de la universidad, tiene una necesidad desde que nació. Todos nacimos destituidos de la gloria tuya, Señor. Nacemos con una necesidad del Salvador. No podemos negarles ayuda al otro. Y mucho más, Señor, te pedimos que no dejes que seamos indiferentes ante tanta necesidad, cuando nosotros podemos ir y dar, pero sobre todo cuando nosotros sabemos que lo que ese compañero ejecutivo, empresario, esa amiga ama de casa, esa mamá soltera, ese compañero del colegio, de la universidad, necesitas conocerte, Señor, tener una relación contigo, tener una relación con el Salvador del mundo. Te damos muchas gracias, Señor, porque somos nosotros los que tú quieres que vayamos. Nosotros no convertimos a nadie, pero sí eres tú, Espíritu Santo, el que conquista esa vida de ese prójimo. Y te damos muchas gracias, Señor, porque nos has conquistado a nosotros. Ahora nos haces hoy esas demandas a nuestra vida: no negar la ayuda,
y no ignorar que podemos ayudar al otro. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, con este reto gigante para nuestras vidas. Síguenos mostrando más nombres de más prójimos para ir a hablarles. Aunque nos dé miedo, aunque nos dé pena, hagámoslo con miedo, hagámoslo con pena. Las personas necesitan escuchar de Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también, Señor, mientras vienes por segunda vez, ayúdanos, Señor, a estar haciendo la tarea juiciosos, con pasión, con amor por aquel necesitado. Pero eso sí, hay un anhelo gigante, Señor. Un anhelo porque tú vuelvas, Señor. El mundo te necesita. El mundo te necesita a ti, Señor. Y nosotros somos los encargados de hablarle al mundo de ti, Señor. Mientras eso pasa, nosotros hoy, a viva voz, decimos: Maranata, ven, Señor Jesús. Dios los bendiga, que estén muy bien, hasta luego.